Mejor vamos a recibirlo a él. Nos vamos porque llega en este momento Presente Continuo. Mensajes que llegan desde el alma y se escuchan con el corazón. Verdades, mitos, leyendas, creencias. Todo sucede en un Presente Continuo. Y me voy a Mar del Plata porque allí está Julio César Archet. ¡Bienvenido, Julio! ¡Hola, Julio! ¿Han pensado en tomar algún tipo de calmante? Tal vez hacer yoga, una buena posibilidad. No sé, poner espejos. Ustedes mismos, ¿no? Y tratar de mejorar esa situación, porque yo cada día que ingreso a este maravilloso programa que tenemos juntos, me encuentro en una situación compleja, tengo que reconocerlo. No sé para qué lado salí corriendo, y no, realmente me preocupan. Yo sé que son buena gente, son maravillosos profesionales, pero o no almorzaron, o si almorzaron están además agregando alguna dosis de alguna bebida espirituosa que evidentemente está ocasionando algún que otra alteración, ¿verdad? Si no puedes con ellos, únetenos. Únete, Julio. ¿Cómo va? Hagamos coro, chicos. Y vamos, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Mulata. Ahí está. Caballero, Ahí va. Cosa buena, oye. ¿Qué estamos haciendo aquí a los muchachos? Listo, ya está. Atención, esto es un momento serio. ¿Con qué cara, viste? Te vamos a hacer seriedad ahora. Mario, poné un poco de música clásica. Sí. Porque esto se está desmadrando más. Yo creo que con un poquito de música clásica, tipo Velada Paqueta, ¿viste? ¡Uy! ¿Te acordás de Velada Paqueta? Sí. Es un vals, un minué. Claro, que sea. Bueno, Julio, ¿cómo estás? Y estoy confundido, pero queriendo que esto siga, como quien dice, un carril normal. Imposible. Carriles normales con nosotros no. No. No, está bueno, mira, reírse de nosotros mismos, con nosotros mismos, es una de las grandes virtudes que creo que la inteligencia promedio nos provee. Sí. Basta de emperifonarnos a veces y creernos mucho más de lo que no somos, ¿viste? ¿No? Sí. Riámonos un poco, porque la verdad que la realidad nos sigue pateando el que te dije de una manera tal que vos decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿De qué me voy a disfrazar? Y no te disfraces de nada, seguís siendo el mismo que sos. Ya está, claro. Otra te queda. Tal cual. No, estoy bien, y yo supongo que ustedes también. Sí. Así que me alegra mucho saberlo. Sí. Y acá con ganas de charlar ciertos temas, que siempre nosotros es la punta, arrancamos con algo que se dispara y se inspira en otra cosa y no sabemos dónde terminamos. Pero vos sabés que a propósito y casi que estoy siendo un poco recurrente con el tema, pero es impresionante la cantidad de avistamientos ovni que está habiendo. Ya videos que no pueden ser, digamos, dados de baja por nadie, porque ya lo estamos viendo en todas las redes sociales, que aparecen videos de ovnis que van al lado de aviones, acompañando. Se están viendo unas cosas impactantes. Y también voy a hacer alusión a algunas cosas que se saben sobre naves que salen de la Tierra, o sea, del interior de la Tierra. Y acá me quiero ir, algo que alguna vez quizás lo charlamos, me parece que en el programa, en la televisión, la teoría de la Tierra hueca. Sí. Si realmente esto crees en ello, si dentro de nuestro planeta existe vida, una civilización, tal cual dicen las teorías, bueno, te paso la posta. Gracias. Por favor, faltaba más. Arreglate como puedas. A ver, Julio, ¿estabas esperando algo serio? Bueno, ahí va. Bárbaro. ¿Estamos en vivo, Chete? Sí, estamos en vivo. Yo para corregir datos, ¿viste? Porque nada, mentira. A ver, yo tuve ocasión de trabajar con Héctor Antonio Pico. Héctor Antonio Pico es un periodista de investigación. Para mí, quizás el que más conoce la teoría de la Tierra hueca. Uh-huh. Escribió varios libros
uno de ellos, por supuesto, tuve el honor de tenerlo autografiado por él mismo, con una cantidad de información que después fuimos derivando en el programa Más Allá de la Cuarta Dimensión con Fabio Serpa. Siguen saliendo esos micros los días viernes, cuando publicamos en algún que otro programa aparece Héctor contando y además mostrando material y trayendo no un anecdotario, sino una cantidad de pruebas concretas y fehacientes de que sí, de que evidentemente existe un mundo subterráneo al cual se ha contactado la humanidad durante muchísimos siglos, se ha escrito mucho, se ha desarrollado mucho, y el boom, digamos, explota con el almirante Byrd alrededor de la década del 50, cuando en un vuelo el tipo ingresa a través del polo a un ámbito que se suponía que no correspondía a la temperatura del lugar. Por ejemplo, si estamos hablando del polo, estamos hablando de decenas de grados bajo cero. Pero esta persona, luego de atravesar una niebla, aparece en un lugar con una vegetación extraordinaria, con animales de tipo prehistórico, y vuela un montón de millas por dentro. Entonces, eso venía a ratificar algunos escritos de siglos anteriores, en los que especialmente se narraban situaciones de apariciones de animales, por ejemplo, en áreas en las cuales por el frío era como que no deberían estar ahí. O sea, no corresponde a la fauna del lugar y en el momento concreto. Bueno, la cuestión es que cuando se establecen las teorías físicas de cómo funciona el planeta, de qué manera, porque claro, si nos enfrentamos a los fanáticos de la Tierra plana, bueno, ya evidentemente entramos en una discusión en la que cada uno va a defender posturas, pero desde el punto de vista de la física, si tuviéramos que defender la historia de cómo funciona una esfera dentro de un contexto de circuito a través de una frecuencia biomagnética, a través de un circuito como ya todos conocemos, que es el circuito planetario solar, cómo funciona el sistema, se requiere una estabilidad, o sea, una estabilización de ese elemento para que no navegue en forma errática. Sería muy complicado decir cómo, si no hay una vía, de qué manera hay una conexión magnética entre lo que es el circuito alrededor del Sol y el, digamos, el cuerpo eléctrico, que sería más o menos la representación técnica, que está ejerciendo ese circuito. Y la única forma es que tenga un reconocimiento frecuencial electromagnético que vibre a esa frecuencia y mantenga el carril. No sé si me siguen. Es como que la vía está ahí y vos tenés la trocha correspondiente para andar en esa vía. Si pones trocha ancha en trocha angosta, evidentemente vas a descarrilar. Esto asegura un circuito planetario coherente y sin escapes de pronto de la lógica de ese circuito. Para que eso ocurra debe existir un sistema giroscópico, un mecanismo de creación electromagnética interna que hace que, por ejemplo, una moto, vamos a hacer marcas, la Harley Davidson, hay modelos que cuando vos la dejas parada, no necesitas poner en la pata, está con el motor encendido y paradita ahí tranquila en un, como que dice, en un semáforo. Tú me decís, pero ¿y cómo hace este tipo? ¿No la está sosteniendo? No, porque el giróscopo compensa la frecuencia de caída para un lado o para el otro y establece un equilibrio. Claro. Ese equilibrio determina lo que se conoce como el Sol interior. La Tierra tiene que ser hueca, porque si fuera una masa absolutamente fija, digamos, ¿no? O sea, maciza, no tendría la posibilidad de una vibración. Claro. Se necesita algo que en el interior cree un contracampo. Entonces, dado que los polos, y esa es otra de las dichosas teorías que ya está casi comprobada, porque hasta está fotografiado, los polos al ser hueco, crean un halo de electromagnetismo que sale de la Tierra y vuelve a ingresar de nuevo, y sale y vuelve a ingresar de nuevo, y esa actitud electromagnética es la que confirma el sistema atmosférico, confirma que existe evidentemente un área por fuera, que sería el espacio exterior, pero también un área por dentro, que sería nuestro espacio interior, ¿correcto? Con las diferentes capas, como el cinturón Van Allen, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Por lo tanto, dado que ya ha habido material fotográfico, que fue el material que trae el propio almirante Byrd, porque ese viaje fue filmado con película, hay quienes dicen que esa película desapareció y hay otros que dicen que está en los archivos de los que ya sabemos, ¿no? Los que siempre guardan los secretos fundamentales, ¿no es cierto? Sí. Y a partir de ahí, ya después, con contactos concretos con
ex-lemurianos y otras tantas civilizaciones que han conformado la etapa previa a la que hoy se conoce como nuestra humanidad, han tenido acceso a través de distintos tipos de cuevas. De hecho, hay películas que narran en forma de ficción, sin ir más lejos, el libro Viaje al centro de la Tierra, claro, de Julio Verne, ¿no es cierto? Sí, sí. Que se está hablando de eso, se habla siempre de que la capa donde llega, por ejemplo, lo que se supone que es el magma, no son tantos kilómetros. De todas maneras, no hay forma de medirlo porque habría que atravesar una masa rocosa bastante compleja, y no creo que exista hoy la tecnología como para semejante rayo X, por decirlo, como para decir radiografía de la Tierra, ¿no es cierto? Sí. Lo que sí se sabe que una vez que se ocurre un pasaje, que existen pasajes a través de lo que se supone el área que está en ignición, que sería el fundamento de lo que después sería un volcán, por ejemplo, se puede continuar y se accede a esa superficie que estaría inversa a la nuestra, ¿no es cierto? Nosotros mientras estamos observando para un lado, esto estaría observando para el otro, sería la contracara, una contracara interna con un sol interno, que es el núcleo de lo que fue esto previamente a ser un planeta. Ajá. Una masa de energía de altísimo grado, como si fuera una microestrella, que hace las veces de un sol interior, y se encuentran paisajes de una belleza extraordinaria, una fauna totalmente diferente en muchos aspectos a la que contiene la Tierra, externa, y en esa situación se encuentran vivos dinosaurios y otros tantos animales que se suponen extintos, pero a los cuales el propio almirante Byrd fotografía cuando hace ese vuelo interno. O sea, solamente hay que leer. Yo recomiendo el libro de mi querido Héctor Antonio Pico, se llama Pruebas Materiales de la Tierra Hueca. No recuerdo en este momento la editorial, pero yo supongo que en estas librerías que hay, que uno encuentra libros usados y libros de todo tipo, este libro se puede encontrar. Y si no, calculo que puede estar en internet. Yo con Héctor, lamentablemente, hace muchos años que no tengo contacto, y más, no sé si aún está entre nosotros, porque ya era un hombre grande cuando yo lo conocí, pero definitivamente para mí es un investigador serio que siempre aporta mucha prueba, y trabajó muchísimo con relación a lo que fue el escape de los nazis y su introducción a la Tierra Hueca, donde se supone que en la Nueva Suabia, que es la famosa tierra en la cual tanto Hitler como otros jerarcas se refugiaron una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Ahí se abre otro panorama bastante interesante, porque hay cantidad de apariciones de naves Haunebu, unidades Brill 1, 2 y 3, que eran las tres estilos de entre comillas, platillos voladores, que contaban los nazis y que, por supuesto, les permitió ganar, entre comillas, una guerra, porque si la guerra seguía como seguía, los aliados ya estaban prácticamente dados por perdidos. Fíjense que hay una historia oficial, pero por otro lado se cuentan otro tipo de historias, con otro tipo de tecnología y con otros resultados finales que podrían establecer un debate bastante picante, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero hay mucho escrito al respecto, y en el libro Pruebas Materiales de la Tierra Hueca hay mucha información también sobre la Nueva Suabia y todo lo que significa el lugar de definitivo final de los nazis y su instalación dentro de lo que se conoce como Tierra Hueca. O sea, podríamos decir que hubo una negociación donde los dejaron irse o refugiarse allí. Absolutamente. Bien. No puede ser de otra manera. Claro. O sea, las Haunebu, por ejemplo, emitían un rayo contado por los propios pilotos de los Spitfire, por ejemplo, ingleses, que directamente le anulaba todo el aparato eléctrico. O sea, se quedaba sin contacto eléctrico el avión, por lo tanto el motor se apagaba al no existir chispa. Estamos hablando de motores a combustión. Claro. Y no tenía más remedio el piloto que abrir la carlinga y tirarse el paracaídas, porque el avión o planeaba o se estrolaba directamente al piso, ¿no? O sea, y esas naves volaban a Mach 4 promedio, o sea, 4.000 kilómetros por hora. Estamos hablando de la década del 40. Claro. Todavía el mecanismo de turbinas estaba en plena investigación, había algún turbohélice, pero no eran aviones de pronto que se estaban fabricando en condiciones de guerra. La mayoría eran todos aviones a hélice. Claro, tal cual.
Por lo tanto, promedio de velocidad entre 400, 500 kilómetros por hora aproximadamente, y estos bichos funcionaban a 4000 kilómetros por hora. Ahí se encuentra siempre la historia de la introducción de los seres grises en su momento a través de la Hermandad de Thule, que la Hermandad de Thule se encuentra en Tierra Hueca. Dentro de Tierra Hueca estaría Shambhala, Acajim, Acacor, y todas las ciudades que en este momento se expresan como subterráneas de pronto, ¿no? El famoso rey del mundo. Hay mucha información al respecto, pero muchísima. Lo que pasa que, bueno, como siempre, se la toma desde el terreno de la ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora con lo que vos dijiste antes, Tony, con el tema de aparición de algunos elementos volando al lado de un jet, yo vi hoy, sin ir más lejos, hoy vi un video que me llegó por internet, que es un disco con ventanillas que gira. Yo ya mismo pongo la firma, eso no es una nave interdimensional, ni mucho menos. Primero porque no tienen ventanillas, partamos de la base. Si son naves terrestres, porque la ventanilla se necesita para observar el entorno. Claro. La nave totalmente hermética, que es una nave con una energía de funcionalidad mucho mayor, es así. A esa tened cuidado, hay unos cigarros que suelen verse en algunas imágenes que no tienen ventanilla, por ejemplo. Claro. Esos son como para tenerlos en cuenta porque ahí ya hay una tecnología que evidentemente no requiere de visualización física. Están instalados en un subestrato energético que les permite a los tipos moverse con total libertad, pero no chocar desde el punto de vista. Yo te digo que si fuera realmente una nave que quisiera que vos la vieras, la podés atravesar tranquilamente como si fuera una cosa invisible y no te va a pasar absolutamente nada, porque está ubicada en una interfase energética que no responde exactamente a las 400, 700 milímetros, sino que está mucho más arriba de la luz visible. Claro. Por lo tanto, la vas a ver, sí, Macanudo, te están proyectando, ellos se están proyectando para que vos lo veas, pero no vas a poder tener contacto tangible, no vas a poder tocarla porque no es un elemento físico. Claro. Yo, la imagen por lo menos que vi de un jet de combate, que se ve incluso la punta de un misil en un determinado momento, y un disco que gira que parece la taza de un coche de estos modernos, ¿viste? Para mí es una interpretación 3D. Claro. Por lo que observo y por la calidad de la imagen, por la velocidad que desarrolla y por la cercanía, porque el campo electromagnético que estos elementos emiten para poder crear su propio campo eléctrico y poder navegar dentro de la estructura atmosférica cuando se hacen visibles, porque invisibles en este momento hay miles dando vuelta por alrededor del planeta. Se calcula un promedio, y se calculaba en la década del 90 un promedio de más de 13 millones de naves perfectamente detectables dentro del campo electromagnético. Wow. Entonces, imagínate que si vos tenés un aparato de esos, que se está sustentando de la nada, que encima está girando así suavemente, como que sigue un patrón, ¿qué le pasa al avión? En ese flujo no puede volar en forma normal. Y por otro lado, ese flujo electromagnético rompería las calidades electromagnéticas del avión, o sea, todo lo que es la electricidad del avión, vamos a decirlo en criollo. Claro. Y por lo tanto, ese avión le va a pasar algo similar a lo que le pasaba a los Spitfire en la Segunda Guerra Mundial. Se queda sin electricidad, por lo tanto, el avión queda totalmente inútil y cae como una piedra. Porque ese aparato está a pocos metros, por lo que yo veo en la imagen. No se por el tamaño relativo, ¿no es cierto? No supera los 50, 70 metros. Y ese campo magnético que está creando esa nave, ¿no le causa ningún problema al avión? No aunque sea un chispazo en los controles, porque después se supone que la cámara que utiliza el piloto observa, digamos, el panel, y vos ves el panel perfectamente nítido, quiere decir que no tiene ninguna alteración electromagnética. Acordémonos de cuántos casos ovni que hubo en las rutas, que el coche se paraba, por ejemplo, se le cortaba la batería y la gente quedaba aterrorizada viendo una cosa volando encima de ellos. Cuando la cosa desaparecía, volvía de nuevo la electricidad en el coche. Claro. Ahora, Julio, hablando también de esto, ahora que tocas el tema los planos, ¿no? Físicos, también se habla de ciudades intraterrenas
que no están en este plano, ¿no? Que están como en otra dimensión. ¿Hay plano físico y no físico dentro de lo que es la Tierra hueca? Claro. Claro, igual que arriba. Exactamente. Lo que pasa es que dentro de la Tierra hueca se desarrollan mejor, porque el Sol es interior. Ajá. El Sol, al crear un campo electromagnético interno, ese famoso mecanismo giroscópico que hace que nuestro planeta tenga la capacidad de giro a una velocidad determinada y una velocidad de traslado, precisamente por efectos secundarios que tienen que ver con el electromagnetismo propio, esa capacidad energética permite el posicionamiento de portales interiores que se pueden retransmitir hacia afuera, caso ERCS, sin ir más lejos, claro, zona del Uritorco, que es el más cercano que tenemos de pronto y el más conocido, ¿verdad? Pero interiormente es más sencillo el intercambio electromagnético. ¿Por qué? Porque la potencia de magnetismo que el planeta ofrece dentro de él es muy superior a la que ofrece fuera de él, por simple expansión. O sea, se supone que llegado un momento la expansión electromagnética comienza a disminuir. En cambio, en el interior, al estar reciclándose constantemente dentro de lo que es el Sol central, funciona de otra manera y le da otras expectativas energético-técnicas a aquellos que tienen la capacidad de transmutar esa energía y transformarla en unidades en distinto plano al plano visible, y ahí sí tenemos varias capacidades en diferentes niveles. Sí. O sea, es apasionante. Shambhala, Sí. sin ir más lejos, se suponía que era una ciudad de este tipo energética, Ajá, que tenía capacidad visual, un aspecto físico de pronto que serían los portales por los cuales se puede ingresar a ella, pero una vez que ingresas a ese portal, que sería la disimulada de lo que sería un portal biodimensional, ya estás ingresando en otra dimensión. Generalmente son dimensiones que superan la cuarta y la quinta. Dentro de esas frecuencias estarían ubicados. Claro, claro. O sea que yo, ni lerdo ni perezoso, me abría aquí algunos de los datos que hay en la red, está lleno, ¿no? Y sobre todo hay planos de la Tierra hueca que hablan de muchas de estas cosas que estás hablando vos, del Sol central y qué sé yo, y de las maneras de acceder, y marcan distintos puntos de la Tierra donde habría entradas a túneles que llevarían hacia estos lugares recónditos de la Tierra, y sí destacan, por supuesto, la apertura de los polos. Sí. Bueno, en el Amazonas, por ejemplo, Sí. existen varios El Mato Grosso, acá está, lo estoy viendo. grosso, y fueron protegidos esos lugares por una tribu muy especial que se llaman los murciegos. Ajá. No sé si lo estarás leyendo, pero probablemente te aparezca ese término. Los murciegos son como guardianes de lo que son esos ámbitos, esos lugares. Por eso se dice que muchas veces aquellos que dicen que ingresaron y salieron, en realidad están metiendo una mentirita. Porque el que ingresa en la Tierra hueca está autorizado a hacerlo, pero no a salir. Ah, mira vos. Mira vos. Es un detalle. Estamos hablando siempre de humanos convencionales, como puede ser cualquiera de los que convivimos en esta dimensión tercera, ¿no es cierto? Claro, claro. Aquellos que desean ingresar a esos instantes van a tener que transmutar sus cuerpos, van a sufrir mecanismos radiactivos, evidentemente modificadores, y van a tener que contar con elementos técnicos que los autorregulen y les permitan una adaptación al momento y al ámbito. Es como decir, me voy a tirar al agua y voy a estar buceando 2 horas haciendo apnea. Me parece que te vas a ahogar. Claro, claro. No te dan las capacidades físicas. ¿Por qué? Porque, insisto, la radiación biomagnética es un magnetismo que se aplica directamente a la vida, a la biota, que no es solamente la biota que lo rodea como fauna y flora, que evidentemente estamos hablando de una fauna y una flora mucho más potente. Aquellos que han visto y han fotografiado dicen que es como que fueran fosforescentes. Yo calculo que muchos de esos elementos se han tomado para películas como Avatar, por ejemplo, Claro. en la cual existen islas que flotan. Esas islas que flotan están en el interior de la Tierra hueca. Son ciudades plano que se van desarrollando y van navegando. Las plantas son como fosforescentes, como que tienen luz propia, porque está la energía electromagnética que poseen, que emiten ese electromagnetismo, y se pueden incluso hasta comunicar telepáticamente con aquellos que están con la capacidad de poder hacer ese fenómeno, ¿no es cierto? Claro. O sea, es otro mundo.
Sí, tal cual. Es evidente que es otro mundo, y es otro mundo que, bueno, al cual podemos acceder una vez que ya entramos en dimensiones mayores. Desde el punto de vista espiritual se pueden hacer viajes al interior de la Tierra, ningún tipo de problema. La memoria después, cuando vos estás en tercera dimensión, te juega la pasada de no poder retener los elementos concretos y mantener de pronto una síntesis de lo que viste, ¿no es cierto? Pero ya a partir de quinta dimensión, cuando el registro de lo que significa nuestro alma, nuestro espíritu, tiene esa capacidad de memoria de pronto para poder recibir ese tipo de información, bueno, ahí la cosa cambia totalmente. O sea, la estructura de vida del ser humano es tan fantástica, y estamos recién en la parte protoplasmática, diríamos, ¿no? O sea, somos un elemento unicelular que está deambulando en un multiverso e intentando ubicarse dentro de una lógica y un patrón que no tiene nada que ver con la realidad que nos lleva todos los días en esta tercera dimensión. Por lo tanto, claro, cuando hablábamos de la trascendencia, que la muerte es solamente para el cuerpo físico, que la espiritualidad te permite un montón de caminos como para poder deambular dentro de una estructura de conocimiento muy mayor, que te va llevando y te va calmando los términos de nervio, por decirlo de alguna manera, de toda la basura que tenemos que vivir en tercera dimensión y toda la agresión que sufrimos tristemente por estar en un caldo de cultivo muchas veces nefasto. Ya saber que la espiritualidad nos va a habilitar todo esto, nos va a permitir la reconstrucción de nuevos cuerpos y la instancia de poder llegar a lugares que parecerían mágicos pero que no lo son, que son tan reales y tangibles como la cosa que puedo estar tocando en este momento con mi mano. Claro. Eso es lo fantástico que uno tiene que tomar en cuenta cuando dice la vida es una porquería, o la vida es la posibilidad que tengo de ingresar a una capa de conocimiento que me permita entrar paulatinamente en no tener que volver de nuevo a encarnar en esta cosa que me duele todo, porque me duele la rodilla, porque tengo problemas con la próstata, porque qué sé yo. Claro. Sí, tal cual. Es que es darnos cuenta que del milagro que somos solamente de estar vivos y poder tener esta experiencia, ¿no? Esta posibilidad de experiencia. Es maravilloso si uno lo piensa así, ¿no? Y si, tal cual. Solamente pensándolo así, te sacaste todos los problemas que tuvieras de encima, porque los problemas son minúsculos al lado de eso. Claro, vos pensás que en tercera dimensión, esta que estamos viviendo en este momento, nuestra realidad, llamémosla para hacerla menos técnica, tenemos acceso a toda la información que necesitemos para lo que querramos. Sí. Y estamos distraídos en estupideces. Sí. En cosas que nos llevan de la nariz a seguir políticos payasescos, a todo lo que significa este mundo. No vamos a entrar en detalle porque yo ya ahí entraríamos en otro delivery que la verdad no me interesa, porque ya habiendo participado, y vos ya lo sabés, en esta última etapa política, y haber descubierto toda la mugre que significa ese sistema que se supone que son los excelentísimos que nos gobiernan, ¿viste? Basta. Y una vez que más o menos te avivaste de la historia, bueno, pará, empezá a buscar otra cosa, empezá a prepararte para lo que viene, desarrollá tu vida para una buena trascendencia, trascendés sin necesidad de morirte, podés hacer viajes astrales, tenés miles de opciones a través de la meditación, a través de cuántas cosas. Claro. Entonces, viste, cuando uno entiende que lo que sigue es muy importante, pero es tan ilimitativo, porque el solo hecho de trascender, entre comillas, o morir sin estado de conciencia, nos hace rebotar como la pelota contra la pared. Claro. Y volver de nuevo a reiniciar otra vez la historia. Bueno, yo creo que ya está al tope, ¿no? Sí, ya tocó recién. Sí, nos excedimos como siempre, un poquito de tiempo. Pero el tema es tan apasionante, Julio. ¿Cómo va? ¿Cómo vuela el ovni? Vamos a hacer una canción al respecto, así que por lo menos le mezclamos ambas historias. Chicos, bueno, Julio, como siempre, pero bueno, ustedes me dan letra, jódanse, ¿viste? Sí, no nos jodemos, la verdad que lo disfrutamos enormemente y la audiencia también, así que será hasta el lunes que viene, Julio. Ahí estaré firme como rulo de estatua, como digo siempre. Bueno, un beso grande, Julio. Un abrazo gigante. Para ustedes, buena semana, mis amores, para ustedes y la audiencia. Igualmente para vos. Nos vemos. Bueno, era Julio César Archet para este presente continuo. Desde el centro de la Tierra. Sí, hoy hablando de la Tierra hueca. Qué apasionante. Yo dije, es tirar una puntadita y sabíamos que íbamos a alargar algo apasionante. Y es así, el solo hecho de pensar que puede haber una civilización
debajo de lo que nosotros concebimos como Tierra, o sea, hacia el centro de la Tierra, realmente te abre la cabeza, ¿no? Decís, bueno, ¿podría existir esto? ¿No podría existir? Bueno, según como nos cuenta Julio, él tiene por lo menos muchos datos de que sería cierto. Y bueno, faltaría la comprobación, pero como él dice, la gente que entra allí no puede salir. Ahora, ¿cómo ha salido el Almirante Byrd? Sí. Y andás a ver cómo y en qué lugar llegó a entrar. Si fue claro, por ahí muy adentro, no tan adentro o apenas entrando ahí, qué sé yo. Porque por lo que yo puedo ver acá en los distintos planos que hay, que existen en Internet, planos que, te digo, vienen de la época de los nazis. Esto que dijo Julio tiene mucho asidero, porque los primeros mapas de la Tierra Hueca están de la época de los nazis, como si ellos pudieran haber entrado allí y haber cartografiado todo esto. Y la verdad que es impactante solamente ver, y ver también esos puntos que yo te decía, que de conexión con el exterior. Porque no solo son los polos, que son, según lo que dice acá, son huecos bastante grandes, sino que estos pasajes, algunos en las pirámides de Giza, te marca acá, otro en el Mato Grosso, como dijo Julio, en Kentucky, en un lago de Kentucky, qué sé yo, distintos lugares del mundo, el lago Volkhoi, creo que es en Rusia o en China, por ahí, hay distintos puntos donde uno de ellos, espera, ahora que me estoy acordando, cerca de las cataratas del Iguazú. Ajá. Que son muy buscados esos puntos por aventureros, por supuesto, y por lo que dicen acá, están ocultos en la misma vegetación, casi imposible de llegar a registrarlos, ¿no? Como así son muchísimos los hallazgos, ahora que se va cartografiando con aviones que llevan un mapeo láser, se empiezan a descubrir, por ejemplo, en zonas de selva, distintas civilizaciones antiguas que estaban allí, que quedaron bajo la misma vegetación. Sí. Y empiezan a encontrar ciudades, de hecho, que tienen muchísimos años de lo que el ser humano no tiene historia todavía registrada. Sí, más de 3.000, 4.000 años. Como así también debajo del mar. Debajo del mar están encontrando de todo. Es impresionante la cantidad de datos que hay debajo del mar, de civilizaciones que, por supuesto, para que el mar haya estado tan bajo como para que exista una ciudad quizás a 1.000 metros de profundidad, imagínate de qué época estamos hablando. Sí. Es increíble. Algo hay. Sí, bueno, todas estas cosas aparecen en Presente Continuo con Julio César Archet. Señores, nos tenemos que ir a la pausa. Les digo a aquellos que me preguntan, la pregunta del día es, ¿qué es lisonjero? 284-407-477. Nos vamos y enseguida regresamos aquí en Hiperconectados de Radio.